la noche con 32 minutos. Tenemos más información en A la Medida y hoy es día de la entrevista. Fernando, tenemos en estudio a Max Santa Cruz para poder abordar un tema que le estamos dando seguimiento prácticamente desde hace semanas. Así es este retiro de antejuicio, esa solicitud de retiro de antejuicio a magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Sabemos que la Comisión Pesquisidora del Congreso de la República ha hecho un trabajo escuchando a las partes involucradas y lo último que han mencionado es que hoy van a entregar el informe final para establecer la recomendación a los diputados del Congreso de la República si se les retira o no el antejuicio a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral que no tienen amparo. Definitivamente un tema más que interesante, así que Max, muy buenas noches, un placer tenerte en estudio como siempre. Muchas gracias Ligia, muchas gracias Fernando, en un día distinto al habitual del día miércoles, pero con todo el ánimo y el deseo de poder tratar de aportar un poco a esas dudas importantes que los guatemaltecos tienen en relación a los procesos que también les conciernen. Bueno, pues ya Ligia nos hacía un preámbulo muy puntual y muy bien planteado. Se ha hecho el trabajo por parte de la Comisión Pesquisidora en el Congreso de la República en contra de 4 magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Se escucharon a las partes denunciantes y a las partes que obviamente eran denunciadas. Quisiera preguntarte desde tu ángulo de experiencia, realmente, ¿cómo ves el trabajo que realizó la Comisión Pesquisidora? Bueno, no es una comisión sencilla desde el mismo proceso de la integración, porque algunos dentro del escenario político esperaban que el diputado que presidiera la misma fuera alguien más afín hacia unos grupos políticos, que resultó siendo al final de cuentas el diputado Montano, que aparte de eso es un diputado independiente. Pero hay que recordar que las denuncias del diputado Montano en el proceso sobre algunas amenazas serias, en que incluso él animó a dar nombres y señalar con nombres y apellidos quiénes podrían ser los responsables de dichas amenazas, pues vino realmente a poner un nivel de tensión importante dentro de dicha comisión, al punto de que incluso él dijo, bueno, yo aquí estoy haciendo un trabajo honesto, ¿de qué se trata esto? ¿Qué quieren que yo resuelva? Si yo aquí estoy tratando de hacer lo mejor posible. Eso nos puso en la duda de que si al final de cuentas un proceso que tiene una connotación, por supuesto un proceso jurídico, pero que también tiene una connotación de carácter político, prevaleciera más lo político que lo jurídico. Es una preocupación fuerte. Hay que decir que el trabajo se realizó, se convocaron a las partes, hubo quienes no contestaron porque no encontraron la notificación correspondiente porque la dirección que se tenía no era la adecuada. Claro. Hubo 2 ciudadanos que habían dado en su momento, habían presentado una solicitud o habían sido parte del proceso de una denuncia en donde ellos consideraban que se había cometido fraude electoral, después cambiaron el argumento hacia un fraude en la compra del equipo famoso que se refirió a la parte del Tribunal Supremo Electoral para el proceso electoral pasado. En fin, se escucharon a las partes. Yo creo que la comisión como tal, a pesar de las presiones, a pesar de los tiempos políticos, que se trató de acelerar este proceso al máximo y no respetar a veces tal vez algún esfuerzo un poco más detenido, con mayor responsabilidad sobre una opinión, pues se dio de esta manera. Pero sí hay que recordar algo que es muy importante. La Comisión Pesquisidora, como bien mencionado Fernando, no emite un juicio. Toma los argumentos, las declaraciones y presenta sus comentarios al Pleno del Congreso para que el Pleno del Congreso, con una mayoría calificada, sea quien decida si a final de cuentas, en base a esos argumentos, la decisión del retiro del antejuicio procede o no procede. Max, en este caso, pues nosotros le estuvimos dando seguimiento a la postura o la percepción de los denunciantes, también lo que van a conocer las autoridades del Ministerio Público y al momento justamente que llegaron los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, que llegaron a declarar, porque sabemos que uno de los implicados compareció por escrito y pues otro no se presentó, pero ellos han mencionado durante sus declaraciones, los magistrados, que esta solicitud de antejuicio en su contra es espurio e ilegal. ¿Cómo analizan la defensa que dieron los magistrados? Bueno, interesante un aspecto que no hay que resaltar. De los 4 magistrados, como bien lo mencionas, 2 se presentaron a descargar los argumentos y otros 2 no. ¿Alguna razón habrá de que de repente se rompió también el bloque sobre la posición del bloque de los magistrados titulares en torno a este tema? Pero sobre todo hay que señalar que los señalamientos, valga la redundancia, que se dan sobre el tema del proceso electoral no tienen nada que ver con lo que supuestamente se persigue, que es la transparencia en la adquisición de este equipo de cómputo para el proceso en sí, porque pareciera ser que de pronto se torna alguna confusión de que si la compra del equipo
puede alterar o puede desviar o modificar el resultado electoral expresado en las urnas, el cual fue ratificado por el propio tribunal, pues no debería de ser, a menos que realmente hubiera una intención de carácter político y no una intención de averiguar con el procedimiento si fue transparente o no por parte del Tribunal Supremo Electoral. Yo creo que a esto se refieren, por supuesto, los magistrados que tienen todo el derecho de emitir el descargo correspondiente, pero aquí el proceso que pesa o que debería de importar es realmente la investigación que la Contraloría General de Cuentas practica en torno a la adquisición de dicho equipo. No si los resultados del proceso electoral se van a modificar o si quien resultó electo por voto popular va a asumir o no asumir el 14 de enero o una curul o el cargo de presidente y vicepresidente de la República. Ahora, dentro del trabajo que el Pleno de Diputados tiene que realizar ya en las próximas horas, está precisamente tomar la decisión de si retira o no retira este derecho de antejuicio, esta inmunidad a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Esto incluso se puede conocer mañana, aunque no está agendado, ¿verdad? No es parte de la agenda legislativa para mañana, pero a través de la figura de la moción privilegiada, ellos pueden incluir este tema. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Hay 3 temas importantes y un cuarto en el orden de las prioridades del Congreso por razones políticas, reitero, que debería de atender el Pleno de Diputados antes de la fecha del 30 de noviembre, que es donde concluye el periodo de sesiones ordinarias del Congreso. Así es. Una es, por supuesto, el antejuicio del vicepresidente, no en ese orden necesariamente. 2, el antejuicio de la solicitud de retiro del antejuicio de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Y tercero, que creo que por ahí también hay un tema muy importante y de actualidad, que es la aprobación del presupuesto de ingresos y egresos de la nación. Y el cuarto sería que políticamente menos interesante para la mayoría del Pleno del Congreso es el antejuicio contra el ministro de Comunicaciones. ¿Y por qué? Porque es, al final de cuentas, parte de una mayoría política del Congreso, donde no necesariamente privilegiaría atender a este caso específico por encima o por delante de los demás. Yo creo que hay que recordar que el periodo de sesiones ordinarias termina el 30 de noviembre, sin embargo, la ley creo que permite incluso hasta el 31 de diciembre poder convocar, en el caso de un antejuicio, y especialmente si es de un presidente de un organismo de Estado, en este caso habría que pensar si el vicepresidente también enmarca dentro de esa figura, claro, para que se convocaran a sesiones extraordinarias de inmediato y poder conocer entonces el Pleno en base a los argumentos recogidos por las comisiones pesquisadoras, si existe la decisión política, a final de cuentas, sobre los indicios o la parte de la investigación que está haciendo la Contraloría de Cuentas, si hay delito que perseguir, si hay motivaciones suficientes para retirar el antejuicio, o bien si aquí hay un tema, como bien lo mencionaron algunos de los magistrados, en boca de ellos, de carácter espurio y que no tiene sustento desde el punto de vista legal. ¿Podrías, desde tu ángulo de conocimiento, ampliar ese concepto que muchas veces leemos en las leyes y la gente lo platica, y es cuando se es espuria la denuncia que exista en contra de un funcionario? Bueno, realmente la explicación más allá para el público que nos ve es que si dicha motivación o dicha denuncia no tiene un carácter realmente de sustento como lo hemos investigado o lo hemos visto durante el proceso, con las suficientes pruebas, con los suficientes argumentos que puedan de manera determinante indicar que sí, en efecto, hubo de alguna forma, sin ser la comisión pesquisera, repito, un juez, pues sí hubo la comisión de un delito y que eventualmente se va a investigar. Pero aquí hay veces que donde el aspecto político es mucho más determinante que la parte de la investigación criminal como tal. Y es ahí donde se empiezan los juegos de discrecionalidad dentro de los elementos de la política en cualquier país, pero en el caso de Guatemala, donde hay una mayoría en el Congreso, donde pareciera ser que hay algunos pues enfrentados dentro del quehacer de la institucionalidad guatemalteca por los temas que sean, en donde pareciera ser también de que las razones o las motivaciones sobre el carácter espurio, pues es lo que prevalece. Sin embargo, serán finalmente los argumentos, será el propio Pleno del Congreso de la República, será en este caso la Contraloría General de Cuentas, quienes finalmente determinarán si las denuncias fueron espurias o si tienen un sustento
que de alguna forma pues dé lugar a lo que proceda de acuerdo a la ley. Y es por ello la importancia que la Comisión Pesquisidora y también se dio, digamos, esa apertura para que pudiéramos escuchar cuál es la postura de cada uno de los implicados en este tema. Pero para ir finalizando, Max, es importante resaltar esos puntos que a lo largo de la entrevista usted destacaba, y es que la Comisión Pesquisidora no es que vaya a declarar si los magistrados del Tribunal Supremo Electoral son culpables o inocentes, simplemente recomendar a los diputados y diputadas del Congreso de la República si es viable o no, o si recomiendan la solicitud de antejuicio, y también que no hay una alteración de resultados. Al momento de presentar el informe final, ¿cuáles son los pasos que siguen? Bueno, yo solo quiero señalar algo que creo que es fundamental. Creo que los guatemaltecos como ciudadanos exigimos que, en efecto, los procesos de adquisición de equipo del tribunal o de la administración pública en general, estamos hablando del tribunal por el caso específico de la Comisión Pesquisidora, sean absolutamente transparentes y que se rindan cuentas de manera clara y abierta a la población, la cual tiene derecho. Pero también queremos los ciudadanos de que dichos procesos no estén de alguna forma contaminados por el quehacer político que se separa de ese tipo de propósito, que es garantizarle al ciudadano que sus impuestos y los recursos del Estado están siendo bien invertidos y que no hay un abuso dentro del manejo de los mismos, no importa de quién sea. Para eso la ley no tiene un carácter particular, sino que tiene un carácter general que debe ser aplicada. Yo considero que el Congreso, vamos a ver si las velocidades dentro de las próximas 48 horas alcanza para poder también nosotros observar como ciudadanos si aquí hay razones de peso sobre la búsqueda de la transparencia en un proceso de adquisición de equipo, en el caso de los magistrados, o habrá que ver si existen razones, como bien lo mencionaban los diputados, de carácter espurio, que son más motivaciones de carácter político con trascendencia y con repercusiones que escapan más allá del proceso mismo. Eso sí, es importante. Creo que los guatemaltecos tenemos claro de que el proceso electoral, independientemente de que resulte esta investigación, la culpabilidad de quien eventualmente así sea señalado, no deben ser alterados desde ningún punto de vista, y que las autoridades electas por voto popular, reitero, pues deben de tomar posición a partir del 14 de enero en los cargos que fueron electos. Bueno, pues Max, muchas gracias de verdad por compartir tus conocimientos y la actualización en la información que se maneja desde tu perspectiva como analista y consultor político. Así que aquí en A la Medida, como siempre, sos bienvenido. Muchísimas gracias nuevamente, Max, y también Fernando, porque así finalizamos este tema, siempre resaltando el tema de la transparencia, del fortalecimiento de la democracia, del Estado de Derecho, y por supuesto que le daremos seguimiento. Así que ha sido un gusto tenerlos a ambos acá en A la Medida. A ustedes nuevamente por la invitación y esperamos encontrarnos de nueva cuenta la próxima semana con un tema interesante también. Bienvenido como siempre. Muy bien, amigo y amiga televidente. Hacemos una pausa. Con permiso, regresamos con más acá en A la Medida. Así que no nos cambien.